inicio a este primer programa Entre Generaciones. Estamos arrancando y quiero darle primero que nada la bienvenida a las personas de todas las partes de la República que nos escuchan vía redes sociales, así por el radio 102.5 y en Total Play. Decirles que el programa Entre Generaciones es un programa hecho para ustedes, para todas y todos los que nos están escuchando, en donde lo principal es hablar entre generaciones. Programa Entre Generaciones estaremos hablando con temas de interés internacional, nacional, estatal y municipal, con el único objetivo de tener una perspectiva generacional, para lo cual quiero darle la más cordial bienvenida a los representantes de cada una de las generaciones, al contador Agustín Mora, que es representante de la generación millennial. Muy buenos días, Agustín. Buenos días, Christopher. Buenos días, gente de Chihuahua. A la licenciada Perla Natalí Campos, académica y catedrática, representante de la generación X. Muchísimas gracias, Perla. Muy buenos días, Christopher. Gracias por esta invitación. A la consejera universitaria de la Facultad de Derecho, Itzel Villaseñor, representante de la generación Centennial. Muy buenos días, Itzel. Buenos días, Christopher, y muchas gracias. Y también al maestro Carlos Grados Alayandía, representante de la generación Baby Boomer. Muchísimas gracias y muy buenos días, maestro. Muy buenos días, señoritas, compañero Agustín Mora. Gracias, Cristo, por la invitación. Muchísimas gracias. Quiero platicarles en este primer bloque la dinámica que estaremos llevando todos los lunes, martes y miércoles a partir de hoy, de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Es un diálogo franco, abierto, debate, de análisis, de discusión sobre distintos temas. Pero siendo este el primer programa, me gustaría primero que ustedes, ¿cómo se sienten como generación? Para la gente que nos escucha, les platico cómo se divide cada una de las generaciones. La generación Baby Boomer son todos aquellos que nacieron en los primeros años de los años 40 hasta los primeros años de los años 60, es decir, como del 43 al 63. Luego tenemos la generación X, que es aquellos que nacieron entre los primeros años de los años 60 hasta los primeros años 1 o 2 de los años 80, como del 63, 64 al 82, 83. Luego los millennials, en donde me ubico, somos los que nacimos del 84 al 97, 98, 96, 97, donde está Agustín Mora. Y los centennials, ahora sí que los nativos digitales o la generación Z, son todas y todos aquellos que nacieron de 1998 para acá. ¿Por qué creen ustedes que como generación, y aquí abro el debate y abro la mesa, que como generación, cuál es el hito o la cosa que ha marcado cada una de las generaciones o qué representa más a su generación? ¿Qué creen ustedes que sea más significativo de su generación y por qué creen que son la mejor generación? Perla. Bueno, pues yo creo que finalmente nosotros lo que tenemos como generación es una increíble adaptación al cambio. Nosotros somos una generación que nacimos sin computadoras, sin internet, sin MTV, y ahorita nos hemos tenido que ir adaptando a redes sociales, a celulares. Cuando yo estaba chiquita no había celulares, la gente se hablaba por teléfono casa a casa, las llamadas costaban una larga distancia. Y ahorita yo creo que toda mi generación hemos tenido unos cambios permanentes y hemos tenido que adaptarnos día a día a este proceso que cada día es más ágil. Se dice que la generación X es esta generación que tuvo que adaptarse, y lo pongo de una narrativa más sencilla, de la máquina de escribir a la computadora. Y solo ese hecho dejó fuera del mercado laboral a muchísima gente. Pero luego hay una generación que es el padre y madre de todas las generaciones, los baby boomers, que se llama baby boomer porque es el boom de los babies. Solo para darles un dato. La generación baby boomer en los años 70, años 60 tenía un 6.8 hijos por mujer. Y en los años 70 subieron a 6.82 hijos por mujer. Gente que nos escucha tiene 6, 7, 8, 9 hermanos. ¿Cuántos hijos tiene usted, maestro? Yo tengo 3. 3 hijos. Pero en mi familia fueron... ¿Cuántos hermanos tiene? Hermanos somos en total 10 con una que murió. 10 hermanos. 10 Esa hermanos. generación baby boomer. ¿Por qué la generación baby boomer cree que ha sido la más pujante o hasta hoy en día? ¿Qué es lo que ha aportado, maestro? Bueno, no creo yo expresarlo en términos de la más pujante, pero sí las aportaciones, lo que ya comentaba Perla, sin duda, toda generación tiene una gran evolución desde el punto de vista social, económico, político y cultural. Todas sin excepción, cada cual en su momento, en su época, y me gusta cómo estás estructurando el programa, porque son épocas, simple y sencillamente son épocas, y qué bueno que
se divide así con el objeto de entenderlo, de investigarlo, de controlarlo, de informarlo y poder entenderlo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en una determinada época? Y bueno, pues estamos hablando en este caso de una generación baby boomer, que bueno, a mí en lo que me tocó es justamente de la educación familiar. Una parte muy importante de la educación familiar en la que todavía la división del trabajo, la mujer se encargaba, la responsabilidad era de la educación familiar y la formación familiar. Bueno, las mujeres no podían votar. Fue hasta el 58 cuando pudieron votar las mujeres en México. Así es. Efectivamente, ese es en la otra contraparte, ¿no? Pero en la parte pujante, en la parte importante, es que la familia vivía en armonía. En los barrios podíamos entrar a las casas de los compañeros, de las familias, de los vecinos. Podíamos estudiar la religión, era muy importante la base La religiosa. formación de la familia. Vanguardista. Antes de pasar a corte, Itzel, tu generación centennial. Bueno, primero que nada, yo creo que lo que más nos caracteriza a nuestra generación es que somos una generación que nacimos con la tecnología y con el uso de las redes sociales en todo momento, y que como vemos ahorita, pues los dispositivos electrónicos se encuentran disponibles fácilmente al alcance de todas las personas. Como es bueno también, yo creo que tiene algo de malo el uso de las redes sociales y la tecnología, que es, por ejemplo, nos volvemos muy codependientes de ella. Es decir, por ejemplo, me ha tocado que, al menos yo, por ejemplo, si quiero llegar a una dirección, yo no llego si no uso Google Maps, la verdad. Sí, bueno. Sí, hace 10 años, yo platicaba con un amigo, hace 10 años que hicimos un viaje por la República, compramos la guía Roji. O sea, los millennials que nos sentimos muy de en la tecnología, pero la verdad de las cosas es que no. ¿Qué opinas tú, Agus? O sea, bueno, yo lo veo con mi hermano, que es de tu misma generación, Valeria. No puede andar en la ciudad sin el Waze o sin el Google Maps, y le digo, oye, güey, no sabes para dónde vas, por qué estás por aquí, por qué no estás por acá. O sea, siento que a los millennials nos tocó una parte, la evolución de la era digital, pero a su vez nos logramos para empujar y para utilizar estas herramientas y para usarlas, digamos, facilitarnos la vida. Siento que en las generaciones anteriores a la nuestra no han logrado adaptar para utilizar las herramientas digitales a su favor, lo ven más como un obstáculo a veces, y en las nuevas ya lo dan por hecho y se pierde ahí un poco el día a día, que es como dices tú, no sé llegar a una dirección si no traigo el Google Maps. Sí, claro. O los teléfonos de memoria. A ver, Perla, tú te sabes teléfonos de memoria, seguramente. Muchísimos. Yo ni Itzel, uno. ¿cuántos teléfonos de memoria te sabes? Mi papá, mi mamá y mi hermana. Ya está ahí, la Ya verdad. está ahí. Yo creo que los más importantes. Solo ese cambio Sí. generacional ha venido a transformar, y sobre todo en el esquema de comunicación. Antes, ¿cuántos programas de radio o televisión escuchabas, Perla? Bueno, radio realmente no escuchaba mucho porque siempre era una niña muy ocupada. Qué bueno. Realmente pasábamos mucho tiempo en la escuela, íbamos a bibliotecas, teníamos muchas actividades en las tardes en las escuelas, teníamos que ir a las escoltas, teníamos que ir a las porras, teníamos que ir a la gimnasia, a música, y ahora no, ahora muchos de los niños están aprendiendo mucho por computadora en las casas, ¿no? Y se aíslan mucho del mundo. Yo creo que eso también está marcando mucho a estas nuevas generaciones. Sí, que de hecho me gustaría agregar un comentario a lo que dijiste. Nosotros también, me pasa mucho que, por ejemplo, vamos a un café y de verdad que hay veces en donde volteo a ver a todos mis amigos y simplemente todos tienen el celular en la mano. Y yo me quedo pensando y digo, pues, ¿cómo puede ser posible? O sea, nos desconectamos tanto de la vida real, como dices tú, que hacían actividades, tenías compañeros, platicabas con ellos, vivías una vida real, y siento que ahorita en la actualidad, pues, somos más somos más las personas que estamos dentro de la tecnología y que a veces nos envuelve mucho en ella. Bueno, las redes sociales las redes sociales sirven para acercar a los que están lejos, teniendo cuidado de no alejar a los que están cerca. Los baby boomers es una generación que incluso tuvo que tener un doble reto o triple reto para entrar al mundo digital y al mundo de las redes sociales. ¿Qué tan complejo cree que ha sido, maestro Carlos Grado, esta evolución o este andar dentro de las redes sociales? Bueno, yo decía ahorita que en todo momento, en toda época, la evolución de la educación familiar, la educación escolar y la educación social
En lo que respecta a la educación escolar, sin duda, esta evolución de las ciencia y la tecnología, la investigación y el desarrollo, y sobre todo lo que es la ciencia y la tecnología. Esto lo hemos vivido. A mí, yo estudié sistemas en ICM de México, en México Distrito Federal, y me tocó todo esto de lo que estamos platicando cuando las computadoras, la cuarta generación, la tercera generación, la IBM 360 tenía 16K. Mira nomás. 16,000 caracteres. Y teníamos esas memorias removibles con discos de 12 caras y en cada... Yo trabajaba en el Banco de Londres y México y en cada sistema de ahorro, de cheques, de remesas, de tipos de cambio, etcétera, se utilizaban esos discos, hasta 3 o 4 discos. Entonces, la evolución tecnológica es una parte muy importante que tiene que vivir todo ente social, todo ente económico, no nada más nosotros como personas, aunque nosotros formamos la empresa, el gobierno, formamos la familia, pero nosotros hemos vivido este cambio. Afortunadamente, yo trabajaba con tarjetas con tarjetas perforadas del código Hollery, con ese mismo código en el Telex, etcétera, y después avanzamos a lo que son los tableros conectados, así como las líneas telefónicas, para hacer los cálculos. Como hoy lo vemos en la tele. Ahora, lo difícil, ¿cuál es? Lo difícil, sin duda, es que en mi generación no resistíamos al cambio, pero gracias a mi madre, gracias a mi padre, yo siempre estuve evolucionando eso, y toda persona, toda empresa, todo gobierno, toda familia debe de estar actualizado a los cambios que se están dando, y más en la ciencia y en la tecnología, por lo que están comentando aquí mis compañeras y mis ¿Tú qué opinas, Agus? A ver, nosotros pasamos del disquete, de tener fotografías en disquete, a las memorias USB. Yo recuerdo cuando entramos a la Facultad de Conta, que había máquinas que te vendían el disquete. Estamos hablando de algo como pareciera de hace muchos años, pero son escasos hace 10 años cuando todavía utilizamos el disquete. Mira nomás. La tecnología va avanzando muy rápido. Es que es lo que te digo, o sea, siento que la diferencia va en cómo utilizas la tecnología. Creo que nosotros sí traemos ese chip de utilizarla en pro para hacer, digamos, algo productivo, para facilitar una tarea, para buscar una información del trabajo. Ahora es más sencillo actualizarse, y siento que a las generaciones, en este caso vuelvo al ejemplo de mi hermano menor, que le van a estar llorando los oídos ahorita, pero ya lo dan por hecho, y al darlo por hecho pierdes un poco el reto para decir en qué lo voy a utilizar. Ahora, lo que decías de los disquetes y ahora las memorias, pues ya ni eso, o sea, ya en la nube todo... todo lo vas guardando. Todo lo vas guardando, Miren, claro. Vamos al primer corte comercial. Síganos escuchando Entre Generaciones, Baby Boomers, Centennials, Millennials, Generación X, hablando de un mismo tema, conviviendo como en una familia en domingo, Entre Generaciones. Regresamos. Generaciones, nuevamente saludarlos, primer programa, primera emisión. Y hablando de las generaciones, aquí con las 4 presentes, ¿por qué crees que tu generación es la mejor? Pero sobre todo, ¿qué es lo que más caracteriza a tu generación? Es decir, de manera breve, ¿por qué creen que su generación es mejor que las otras generaciones? Perla. Bueno, mi generación yo creo que es mejor por lo que comentaba en el segmento anterior. Somos muy adaptables al cambio, y creo que somos nosotros un enlace entre los baby boomers, que realmente fueron una generación muy importante porque tuvieron que, ahora sí que repoblar el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y es una generación muy importante que trae todos esos valores que marcaba el maestro, que son tan importantes, pero somos esta generación también que damos paso a los millennials y que estamos muy de la mano con ellos y que vamos generando las tecnologías y las bases para que ellos sean lo que son ahorita. Yo creo que eso es lo más importante, que somos un enlace, que somos un eslabón, y somos los que estamos permitiendo que no tengamos ningún problema en ver una película como Casablanca o irnos al cine a ver Avatar. O sea, podemos entender ambas cosas y poder explicar a las futuras generaciones, acá nuestra siguiente generación centennial, ¿verdad? Cómo era el mundo desde antes y cómo esperamos que sea. Hemos estado nosotros trabajando para construir un mundo nuevo, y creo que además somos una generación muy numerosa. Sí, claro. ¿Por qué crees que tu generación es mejor? La más joven, Itzel. Bueno, yo creo que mi generación es la mejor porque tenemos mucha ventaja con el uso de las tecnologías.
En cualquier trabajo ahora te piden mínimo que sepas usar Word o Excel para que te puedan contratar. Entonces yo creo que eso es de gran impacto para la sociedad. También pienso que nosotros tenemos una mente mucha más abierta, que la mente más abierta a otras generaciones. Esto es que no tenemos tantos estereotipos, que si una persona se pinta el color de cabello rosa o verde, que si una persona... No tenemos miedo tampoco a hablar sobre temas del aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces yo creo que somos una generación que somos más incluyentes, que somos una generación que no nos da miedo opinar, que no nos da miedo luchar por lo que queremos. Entonces yo creo que por eso somos la generación. Un reto de la generación Baby Boomer es que existía un Estado muy fuerte, llámese Estado como ente de gobierno, y un Estado que regulaba los medios de información, que regulaba la forma de comunicar, que regulaba la forma de gobierno. Vaya, las mismas elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación con la Dirección de Elecciones. ¿Qué reto fue y por qué cree que esta aportación de su generación, maestro, Baby Boomer? Bueno, la aportación sin duda tiene que basarse en los cimientos que decía la licenciada Perla y acá mi compañera, en lo que son los principios de la integración. Yo creo que las generaciones debemos de estar integradas y no manifestar, y sí tenemos que competir, pero no manifestar que yo tengo mejores posibilidades que tú, porque yo esto, porque yo lo otro. Yo creo que a partir de lo que nosotros aportamos en términos del cimiento del desarrollo tecnológico, del desarrollo económico, del desarrollo político, del desarrollo social, del desarrollo cultural, son los cimientos que comentaba ahorita la licenciada Perla y que son muy importantes. Lo interesante de esto es que nosotros en esos cimientos los generamos y a la vez seguimos participando en la investigación y en el desarrollo científico de las tecnologías de la información, del desarrollo de la economía del conocimiento para generar precisamente evolución científica. Entonces, lo que nosotros creemos que aportó en mi época, en mi momento, es que hoy tenemos esos principios de necesidad de convivir con estos jóvenes y con las generaciones anteriores, de convivir con respeto, con cariño, con amor universitario, con amor amigable, y no sentirnos uno ni otro, ni superiores ni inferiores, sino simple y sencillamente, equitativamente, en términos iguales, y aportar siempre con grandes capacidades de buenas actitudes, y de no sentirse uno superior ni inferior, sino preferentemente tener la igualdad y la equidad en las relaciones sociales, en las relaciones económicas, laborales, políticas, etcétera, y que tengamos esa integridad. Estamos muy sectorizados, muy divididos. Las mujeres peleando por la cuestión femenina, y los niños, y los más pobres, y los adultos, y los, etcétera. Los jóvenes, ustedes los jóvenes, por los jóvenes. Bueno, y todos los niños, y los pobres, y los excluidos, ¿quiénes los van a defender? Entonces creo que debemos integrarnos en ese sentido. Y como lo decía el maestro Reyes Heroles, el entreveramiento generacional sin que parta de un desfase de generaciones. Pero sí hay una rivalidad natural entre generaciones, Agustín. Por ejemplo... En el mercado laboral, por ejemplo. En el mercado laboral. Pero yo quisiera irme un poco a este tema que los millennials en este sentido, y también un poco los centennials, estamos ya un poco más conscientes del cambio climático, estamos un poco más conscientes del daño que le hacemos al medio ambiente, y a su vez reclamamos a generaciones anteriores a nosotros que se haya descuidado ese tema en particular, y tan así que ahora es el tema en boga, y es el tema que todo el mundo quiere entrarle porque fue un problema heredado. Ahora, si me preguntas, para tratar de polemizar aquí un poco en la mesa, o sea, siento... Anda, ¿quieres pelear? No, pero pues, si te fijas desde la forma en la que hablamos o que habla cada generación, sí se nota, como decía Itzel, un pensamiento cerrado, un pensamiento un poco más abierto, sino una resistencia al cambio, una forma de decir, es que esta es la forma correcta y así se tienen que hacer las cosas. Entonces, yo sí veo, bueno, que la lucha de las mujeres, pues qué bueno, o sea, ¿por qué no ha sido antes? Como decías, antes de los 50 no tenían derecho a voto. O sea, son cosas que han cambiado y que se tienen que asumir que ahora son así, ¿sí? No, el tema verde no va a ser una moda, ya se va a quedar.
Pero ¿crees que puede haber retrocesos, Perla? A ver, los derechos a final de cuentas se van adquiriendo y van evolucionando. Nos vamos a épocas y a épocas y a épocas de la antigüedad y antes decían que unas relaciones entre personas del mismo sexo en la antigua Grecia no lo veían mal. Pero luego, no sé qué pasó a lo largo de los años, que luego se comenzó a desvirtuar, pero hoy en día es un tema que en muchas de las familias, en las mesas, es quisquilloso. ¿Crees que los derechos adquiridos por generación son adquiridos y ya no se puedan volver a perder o crees que ya lo ganado ya se queda? Yo creo que la cultura es como una masa moldeable. Se va adaptando a las circunstancias de cada temporada, de cada época. Y creo que hay un dicho muy sabio que dice, quien no conoce la historia está obligado a repetirla. Y eso es parte de lo que estamos viendo nuevamente. Las mujeres luchamos mucho por nuestros derechos, pero ahí tengo que ser muy clara, yo soy mujer, soy feminista, pero yo no estoy a favor de muchas de las acciones que toman las mujeres, las mismas mujeres, para defender lo que creen que son sus derechos. La Constitución mexicana dice, hombre y mujer son iguales ante la ley. Entonces, ¿qué estamos buscando si la Constitución ya te lo da? Sí, pero se tiene que mover la masa social, se tiene que gritar, se tiene que incluso destruir para decir, oye, aquí está pasando algo y aquí está pasando algo mal. Y veme y escúchame. Y si no es por las buenas, pues va a tener que ser por las malas. Los movimientos sociales, los grandes movimientos sociales de la historia han roto han sido resilientes y han roto el status quo en su origen. Y de escalar a 100 logran algo, para llegar a 1, a lo mejor intentan subir a 100. No, por ¿Sí? supuesto, pero mi generación ha sido una generación que ha demostrado que la mujer puede obtener mejores o iguales grados académicos que los hombres, mejores o iguales posiciones laborales que los hombres. Entonces, yo creo que ahí, en mi generación, hemos logrado muchísimos avances para la mujer que no están tomados más que de la base de la Constitución en el caso de México. Itzel, hablando de mujeres. Concuerdo mucho con lo que dice Perla, que dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley y en la propia Constitución no lo establece, no lo dice. Pero yo creo que si todas las mujeres a lo largo de la historia no hubieran luchado por lo que hoy tenemos, no hubiéramos obtenido mucho de las cosas que ya tenemos. Entonces, también estoy a favor de las marchas, estoy a favor de pedir, de exigir al gobierno que se hagan las cosas en mejora de nosotros como las mujeres, pero también digo que hay que tener un límite, ¿no? O sea, el respeto, la educación y de la manera en el dar, en el pedir, estar dar. Claro. Ajá, pedir, estar dar, entonces yo sí creo. ¿Las luchas son permanentes, maestro? Las luchas que han sin sido duda. evolucionando. Luchas diarias, Pero sin podemos tener un retroceso. Sí, desde luego. Si existe, puede haber, a usted le tocó crecer en un estado rígido, un estado fuerte, un estado en donde controlaba los medios de información, controlaba las elecciones, controlaba la banca, controlaba todo. Y vemos cómo en unos últimos años existe la competencia que hace que la gente sea más competente y se han ido las libertades avanzando. Pero puede haber retrocesos que nos puedan regresar a lo que su generación vivió. Sí, sin duda, no precisamente a lo de mi generación, pero sí hay mucha probabilidad de que se den retrocesos en términos económicos, sociales, políticos y culturales. Lo que comenta Agustín me parece muy importante en términos, y también lo que comenta Itzel, es muy importante la movilización y la exigencia de un Estado de Derecho. Eso sin duda, pero es para todo, no nada más para las mujeres. Y si las mujeres no hubieran hecho movimiento, sin duda tampoco los resultados se hubieran alcanzado. Lo importante de esto es lo que decía Perla, o sea, eso ya está en la Constitución, ya es constitucional, ya está en el Estado de Derecho. Lo importante de esto es que si nosotros vamos a luchar en el caso de mi generación, nosotros debemos de luchar por los niños, por los adultos, por las mujeres, por los géneros de sexo, etcétera. Por todo mundo debemos de luchar en términos de principios jurídicos en primera instancia, porque es lo más fundamental, y los principios de valores, los principios morales, las buenas actitudes, pero todos debemos de luchar junto con la mujer, junto con ustedes los jóvenes, junto con los pobres, junto con la empresa, la microempresa, la pequeña, la mediana, la grande,
y no nada más para el desarrollo, como bien decía Agustín, no nada más para el desarrollo del medio ambiente, el desarrollo sostenible. Claro que Hay es 17 objetivos de la ONU que hablan integralmente de un desarrollo. En la Agenda 2030. En la Agenda En 2030. una sola palabra antes de pasar a corte, ¿qué caracteriza a tu generación? Una palabra, Agustín. Educación. ¿Perla? Movilidad. ¿Itzel? Innovación. Integración con moralidad. Muy bien, vamos al siguiente corte para pasar al siguiente bloque. Gracias, estás en Entre Generaciones. Entre generaciones, Continuamos en Entre Generaciones 102.5, 173 de Total Play y redes sociales. Y platicando aquí con cada una de las generaciones, ¿cuál es el reto de cada generación? ¿Qué reto tiene hacia adelante la generación Baby Boomer, Centennial, Millennial, Generación X? Pero sobre todo, ¿qué retos vienen hacia adelante? Voy a poner el contexto. Hoy tenemos un país con 130 millones de habitantes. Estamos en el 2020. Vamos a llegar al 2050 con 145 a 150 millones de habitantes. Es decir, si pusiéramos los números de inicio de la revolución, es decir, hace 100 años, en México apenas había 12 millones de habitantes. Hemos aumentado por año 1 millón de habitantes. En el mundo, hace 100 años había 1.300 millones de personas. Hoy hay 7.300 millones de personas. En la historia de la humanidad, estos últimos 100 años han sido determinantes para que exista un incremento de la vida. Por lo tanto, estamos viviendo más, nos estamos consumiendo más nuestro planeta. Y retomo lo que decía el maestro Carlos Grado, los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ya estamos al 2020. Faltan 10 años para poderlos lograr. Pero yo creo que, ¿qué reto puede tener cada generación, Perla? ¿Qué retos? Para nosotros yo creo que lo primero que tenemos que cuidar es la ecología. El mundo nos lo estamos consumiendo día a día y yo considero que es muy importante que las nuevas generaciones, de la mano de la ciencia y la tecnología, busquen la manera de revertir el cambio climático, de revertir la mala cultura que hemos creado, y ese sí es un defecto de mi generación, el consumismo excesivo. Yo creo que tenemos que revertir tanto el consumismo como el mal uso de los recursos naturales. Agustín. Yo creo, así, hablando de mi generación, siento que un problema muy importante que no estamos volteando a ver es el tema de la pensión, el tema de la seguridad social al retiro de la vida laboral o cuando ya no estemos en condiciones de estar trabajando. Eso me parece que es un tema pendiente de nuestra generación. No estamos previniendo, digamos, nuestros fondos de ahorros para el retiro. También algo muy marcado y que es muy distinto, nuestros papás a nuestra edad ya estaban casados, ya tenían hijos, ya tenían una casa, y ahora los millennials no nos queremos casar, preferimos invertir tal vez en viajes, invertir en experiencias que en algo físico. Entonces siento que por un lado es bueno, pero por otro lado, como lo mencioné desde un principio, el tema de la pensión me parece que va a ser el gran reto de nuestra generación en unos 10 o 20 años. La generación Baby Boomer es una generación que trabajó a muy temprana edad, que con muchos hijos, pero les alcanzaba. Es decir, miren, les pongo un dato. La generación Baby Boomer tenía la capacidad de estudiar menos, estudiaba menos, no porque no quisiera, era porque su prioridad era mantener a su familia, pero les alcanzaba para una casa y para un terrenito. Y luego viene la generación X, que tuvo la misma carga laboral, menos hijos, 3.3, 4.2 hijos por mujer, pero le tocó la crisis de los años 90. Y por lo tanto querían comprar una casa y no les alcanzaba. Entonces terminaban viviendo en una casa que el Baby Boomer le ayudó a comprar. Pero luego vienen los millennials. Nosotros nos dijeron, si tú estudias, vas a la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, un posgrado, dos posgrados, sí. Vas a ser alguien en la vida y vas a tener trabajo y vas a tener casa y vas a ser exitoso. Caray. Y vas a tener pensiones. Caray. Oye, mi generación, que somos la generación más escolarizada de la historia, vivimos la gran mayoría con los generación X, con nuestros padres, de una casa que ni siquiera compró el generación X, sino heredó del Baby Boomer. Entonces, claro, ¿qué reto tiene cada generación? ¿Qué es lo que tiene el reto Baby Boomer? Bueno, sin duda esto surge en 1983, que es cuando viene el consenso de Washington, cuando nace el neoliberalismo,
y es precisamente parte de mi época, y a partir de ahí es que se le da otra tendencia a las cuestiones sociales, políticas, económicas y culturales. Yo creo que el principal reto que tenemos, no nada más la baby boomer, sino todos, es el avance, el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Hoy por hoy tenemos inteligencia artificial en el hogar, en la casa, en el gobierno, en los Android, etcétera, ¿no? En todas partes la inteligencia artificial está avanzando muchísimo. La economía cuántica, la economía del conocimiento, la robótica. Estados Unidos perdió el 40% en el 2017, hasta 2017, de desempleo por la automatización. Cuando entra Donald Trump, precisamente quiere regresar todas estas empresas para que generen ese 40% por la robótica. Tenemos también el avance de todas las apps, las aplicaciones que se están dando a través del Facebook y a través de la Instagram, a través del Twitter, etcétera. Y todas este avance tecnológico han venido eliminando actividades económicas como las películas, con estas nuevas empresas que están vendiendo ya películas para que la puedas ver en el Android, en la iPad, en la televisión, etcétera. El correo electrónico, el correo postal, en fin. Todo este avance tecnológico, hay un libro de Andrés Oppenheimer que habla precisamente, sálvese quien pueda, y está hablando de esto. Si las universidades, los gobiernos, las empresas, las familias no nos actualizamos del reto que tenemos, en 10 años vamos a quedar fuera. Pero todas las generaciones, no nada más la mía, es muy importante. Por ejemplo, en el sentido empresarial, si no generas productividad por los procesos automáticos de la cuestión cuántica, de la inteligencia artificial, de la robótica, del proceso automático de las aplicaciones, etcétera, definitivamente vas a quedar fuera de la economía. Entonces, eso es muy importante. La nube, lo que decíamos ahorita, las grandes procesamientos de datos, el Google, lo que es el Big Data. Si nosotros en la universidad, por ejemplo, no implementamos los modelos educativos, ¿cómo es que vamos a generar carreras que ya no, el ingeniero industrial va a quedar fuera? Porque ya tenemos, por ejemplo, aquí en la Ford, en Interceramic, etcétera, la robótica y de 2,000 empleos, pues lo operan 10 operadores. Itzel, a ver, siendo tu generación la más joven, los que nacieron del 98 para acá, del 97 para acá, los centennials, ¿qué crees tú que sea el mayor reto de tu generación? A ti no te tocó ir a rentar una película al videocentro porque o sí te tocó, pero muy niña, sí, muy pequeña, un blockbuster, te tocó ir a hacerlo. O incluso hoy en día vas a un banco y realmente ya ni entras, estás en una practicaja 24 horas. ¿Qué es el reto de tu generación? Perdón, nada más, ahí vienen las criptomonedas, un sistema financiero totalmente evolucionado, entonces libre. Es otro de los retos que tenemos. Perdón, no se preocupe, gracias, está bien. Perdón. Yo creo que uno de los retos más grandes de mi generación es el prepararnos más. ¿Por qué? Porque desde que yo estoy pequeña nos han manejado el sistema educativo, que vivimos en un sistema de competencias. ¿Qué quiere decir? Que como decían ustedes ahorita también, eso compartimos con los millennials, que por más que estudies, por más que tengas hasta maestrías, incluso doctorados, pues la vida afuera es muy difícil, la vida es muy cara, es muy costosa. Entonces, yo creo que los centennials por ese lado estamos un poco hasta frustrados porque estamos en la universidad y sabemos que tenemos un peso, una carga muy grande de salir a trabajar, de tener un buen empleo, de saber que no nos alcanza para nada. O sea, estamos diciendo, yo he tenido muchas pláticas de esto con mis amigas y la verdad es que decimos, no manches, o sea, a esta edad mis papás ya estaban casados, como decía Agustín, ya tenían una casa, un terrenito, aunque sea, o sea, decimos, nosotros si nos salimos de nuestra casa, ¿qué vamos a hacer? O sea, al menos yo me pongo a pensar y digo, yo a mis 22 años no tengo nada, o sea, no, ni siquiera mi ropa me pertenece porque me la compran mis papás, o sea. O la estás pagando. O la estoy pagando, o sí digo, o sea, ¿cómo vamos a poder hacernos acreedores nosotros a una casa, a un carro que sea de nosotros? Entonces, yo creo que ese es el mayor reto que tenemos ahorita los jóvenes, que debemos de prepararnos mucho porque hay muchísima competencia. Entonces, ¿qué es lo que nos va a distinguir a nosotros de otras personas? O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a dar ese plus para que los empleos sean nuestros, para que existan más empleos? Entonces, yo creo que eso es uno de los mayores retos en nuestra Perla, ¿qué le falta? Yo iría un poco más allá. ¿Qué falta? Nos falta responsabilidad social en todas las generaciones. Porque ahorita yo estoy escuchando las conversaciones. Usamos el Google Maps, buscamos un empleo, la tecnología. Tuve la oportunidad de estar al frente de una organización, de un colegio de estudios
científicos y tecnológicos, ya dije el nombre, en donde los jóvenes de 15 a 18 años pues manejan robótica, van a concursos a nivel internacional y son una maravilla. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa con el resto de los mexicanos? Si ahorita tenemos muchos mexicanos que tienen una maestría, 2 maestrías, el 1% de la población de México tiene un doctorado, el 2% de la población de México tiene una maestría, el 13% tiene una carrera universitaria y el resto, el promedio de años de educación en México es de 12.3. Eso, vamos a hablar promedio de 130 millones. Primero de secundaria, segundo de secundaria. Ajá. Y entonces, ¿de qué se trata esto? Cada vez se hace más grande la brecha económica que tenemos. ¿Sí? La brecha entre ricos y pobres se hace más grande. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos todos como generaciones? El gran reto es la responsabilidad social, de darle la mano a los que no pueden acceder a lo que nosotros podemos. Y que conste que yo no hablo de una igualdad de que a todos nos vaya mal, no, al contrario. Darles la mano para ayudarles a subir. Hay que abrir más escuelas, hay que jalar a la gente para que vaya a estudiar, darle las facilidades, no becas a los niños, no. Vamos a ayudar al que quiere estudiar, al que quiere superarse. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos todos, porque en la medida que tengamos una mayor educación, y entiéndase preparación académica, cultura, deporte, en la forma que tengamos una mejor educación, vamos a tener un mejor país y vamos a tener un verdadero desarrollo en todos los sentidos. ¿Qué falta, Agustín? Mira, lo que pasa, lo que dice Perla ahí, coincido, para empezar hay que quitarnos la mentalidad de que sea igualdad, pero pues igualdad de jodidez, o sea, tiene que ser, se tiene que buscar una economía saludable y la verdad es que me parece que el punto está en que la clase media crezca en ingreso, porque a final de cuentas es la clase trabajadora o es los que los pequeños empresarios y lo que comentaba el maestro de toda la tecnología. A mí me gusta mucho poner el ejemplo en la materia que imparte la universidad de la evaluación del Hotel Hilton. El Hotel Hilton lleva una evaluación de $1 billón 10 años después de haberse creado. Airbnb duró 3 años para llegar a esa misma evaluación. No es malo utilizar la tecnología porque a final de cuentas estamos hablando que se está generando el mismo nivel de riqueza. Vamos a un corte y regresamos con esto que se pone cada vez más candente y regresamos al siguiente bloque. Entre generaciones, 102.5 y 173 de Total Play. Vamos en Entre Generaciones, platicando con las distintas generaciones, Baby Boomer, X, Centennials y Millennials. Y cerrando el último bloque, ¿qué legado ha dejado o está por dejar cada una de las generaciones? Miren, las 4 generaciones que están aquí son finitas, es decir, pues, somos pasajeros. Las 5 generaciones que existen es la generación del silencio, los que nos escuchan que nacieron del 29 a principios de los 40, luego siguen los Baby Boomers, generación X, Millennials, Centennials, pero viene la generación Omega. La generación Omega son aquellas y aquellos que nacieron del 2010, 2011 para acá. Estos niños que difícilmente tienen la paciencia de ver un programa de televisión y ver un comercial porque se desesperan, porque ellos ya deciden en Netflix qué ver. Estos niños que se entretienen jugando o viendo en la tablet a alguien cómo juega o cómo abre dulces. Imagínense a qué hemos llegado. ¿Qué legado creo que podemos dejar como generación cada uno de nosotros? Me parece que sin duda en la generación millennial estamos plantando las bases del emprendedurismo en México. Actualmente se están abriendo, que bueno, igual y cierran muy pronto en algunas ocasiones, pero traemos ese chip de tratar de generar riqueza. Entonces, nosotros somos esta generación que está abriendo empresas, tratando de generar empleo. Y entonces creo que esas son las bases que vamos a dejar como millennial. Y repito, el reto de nosotros es porque estamos metidos en emprender y así no estamos visualizándonos ¿Cómo nos vamos a retirar? Cuándo lo vamos a retirar y cómo lo vamos a hacer y de qué vamos a vivir cuando estemos, digamos, en edad de la vejez. Porque a su vez nuestros hijos no van a tener esa capacidad de cuidarnos a nosotros porque van a estar ellos en su dinámica, como estamos viendo ahora con los centennials, ¿no? O sea, que mejor es viajar, que no quieren
casarse y demás. Entonces, estamos plantando esos cimientos y a su vez no nos estamos preocupando. Itzel, ¿qué legado? ¿Qué legado viene de la generación Centennial? Ok, yo creo que el legado que le podemos dejar es que tengan un mundo donde puedan levantar la mano, donde puedan alzar la voz de una manera respetuosa, donde su voz sea escuchada, así como también un sistema de competencia más elevado, que sean unas personas mucho más preparadas, que sean unas personas que no nada más aprendan con ir a la escuela, sino ahorita que es muy fácil irte de intercambio, es mucho más económico que en otras épocas irte de intercambio. Y yo creo que no nada más es ir a la escuela, sino que adquieres conocimiento cultural que no teníamos nosotros. Así como también, por ejemplo, un ejemplo es que las mujeres ahorita pueden acceder a cargos de elección popular. Entonces yo creo que eso es algo que les podemos dejar a las nuevas generaciones, decir, sí se puede. O sea, se luchó para que las mujeres pudieran acceder a esos cargos de elección popular, para que tuvieran 50 y 50% los hombres y las mujeres con la paridad de género y también el tema, yo creo que de los derechos humanos, que es un tema que está también muy en auge hoy en día, que ahora, que antes yo creo que no se hacía, y ahora sí, que por ejemplo, si tú sientes que te han vulnerado algún tipo de derechos humanos, luego lo vas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos o Comisión Nacional de Derechos Humanos a presentar la queja. Entonces yo creo que eso es un buen legado que le podemos dejar a las nuevas generaciones, el decir, alcen la voz, el decir, no se dejen, el decir, se pueden preparar, pueden llegar tan lejos como ustedes quieran, y pues el límite está en tu mente, ¿no? Y ojalá y sigamos avanzando para Claro. que solo las comisiones de derechos humanos no solo sean simples llamados a misa, que yo sé que son buenas recomendaciones, pero que tengan acciones afirmativas o acciones que vengan a tener una... Bueno, y que sean autónomos, de verdad. Claro. Autónomos de verdad. que tengan Lo principal. lo principal. Sí, claro. ¿Cuál es el legado que cree como baby boomer? Bueno, sin duda, mucha evolución. Ya lo comenté en términos científicos, tecnológicos, en términos educativos, en términos políticos, la democracia, la independencia, inclusive la independencia en términos de no partidos, sino de candidatos independientes, en términos de educación familiar. Lo único que nos falta es lo que decía ahorita Perla. El término de la conciencia social es muy importante, lo que decía ahorita Itzel, es muy importante el que tenga conciencia esta nueva generación de que nos debemos a principios de sentido humano, de sentido social, de sentido comunitario, pero también de aprendizaje en lo que ya comenté de la ciencia y la tecnología. Pero la parte de la responsabilidad social tiene que ampliarse y que sea de manera real, no de papelito y de certificado. Responsabilidad social empresarial. Así lo dice el capítulo 12 de estos objetivos de la ONU. Producción responsable, pero también consumo responsable. Habla de que cero hambre, alimentación para todos, una agricultura verde, etcétera. El cuidado de los recursos marítimos, en fin, está muy interesante. Pero la parte de la responsabilidad social, también la responsabilidad social universitaria, la responsabilidad social familiar, la responsabilidad social del consumidor, la responsabilidad social del mercado, un mercado socialmente responsable, Claro. que no produzca cigarros que te van a producir la muerte, el cáncer y toda esta alimentación que te genera. Somos la primera, el país en obesidad, en diabetes, etcétera, pero también la cuestión social, decía yo, de los principios. También Chihuahua es el primer lugar en divorcios, etcétera. Entonces, lo que nosotros queremos dejarle es la conciencia social en el fundamento de la responsabilidad social comunitaria, y que sean resilientes, que tengan la resistencia al cambio, principalmente en estos dos aspectos. Pero la parte que bien me parece muy bien lo que decía Perla, responsabilidad social. Y necesitamos, como decía Etzel, hacer conciencia de saber desarrollarse con educación familiar, porque hoy no la tienen. Es un reto. No la tienen. Claro. Perla, ¿cuál la es? educación se la dan, perdona más rápido, Cristo. La educación se la da el iPad, se la dan las redes sociales, etcétera. Cuidado con eso. Así es. ¿Perla? Claro. Pues yo coincido mucho con el maestro. Creo que un legado y un reto que tenemos nosotros como generación es precisamente buscar ese equilibrio. Manejabas el término, ¿no? De que los niños se educan o se divierten viendo cómo desenvuelve un niño un dulce. Pues vamos a ir más allá. Yo tengo un niño que tiene 4 años, todavía no cumple 5, y sí, soy de esas mujeres que nos esperamos hasta los 40 y tantos para ser mamás. Pero fíjense nada más,
un niño de esa edad, que un niño antes de los 6 años que ve tablets, que está expuesto a todos esos impulsos, genera problemas neurológicos. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Esa responsabilidad. No, pues, equilibrio, ¿no? Exacto. Equilibrio. Equilibrio. Comentaba Agustín, que ocuparnos de los padres. Exacto. Por eso digo que mi generación es tan importante, porque tenemos la obligación de transmitir esos valores, de buscar el equilibrio, porque ahorita, ¿cuánta gente ya no se acuerda ni siquiera de que tiene papás? Yo creo que ahorita, entre que si no hay pensión, que si los hijos ya hicieron su vida, se fueron a vivir fuera, y entonces los papás quedan olvidados. Y siempre yo creo que el gran legado y el gran reto de mi generación es transmitir a las futuras generaciones la responsabilidad hacia arriba y hacia abajo. Claro. No podemos ser primero nosotros, no podemos ser mujeres si tenemos hijos y no buscar un equilibrio con ellos. No podemos olvidarnos que venimos de unos padres y tener esa responsabilidad hacia ellos. Yo creo que la educación con valores que recibimos de nuestros padres debemos transmitirla a los hijos para que ellos lo vayan transmitiendo a las futuras generaciones. Yo creo que ese es uno de los legados que puede dejar cada una de las generaciones y sobre todo en esta dinámica en la que todo es más rápido. Miren, la comunicación ha venido a cambiar la forma en la que vivimos, la forma en la que convivimos, la forma en la que nos comportamos, la forma en la que comunicamos. Vaya, todo ha venido a ser demasiado rápido. Hoy en día, una generación centennial, si no tenemos la capacidad de decirle algo en 15 segundos, que es lo que dura una historia de Instagram o de WhatsApp, lo perdemos. Hoy en día, si no tenemos la capacidad de a un niño pequeño, a un omega, de decirle lo que quiere realmente escuchar o cómo transmitirle lo que él le puede interesar, lo tenemos perdido. Yo creo que lo que debemos de buscar en este entreveramiento generacional es ser migrantes generacionales, no una batalla en la que el centennial le gana al millennial, en la que el baby boomer le gana al X, sino que tengamos la capacidad de migrar por generación y sepamos comunicar bien entre nosotros. Empezar a evitar tabús, empezar a evitar cosas, maestro. Es muy importante lo que estás comentando y en eso sustento yo mi filosofía. O sea, la competitividad, la lucha de contrarios se tiene que dar, es lo que genera la evolución en la economía, en lo social, en lo político, en lo cultural. Esa evolución se tiene que dar con competitividad, pero esa competitividad debe de ser con principios, debe de ser con valores, debe de ser, como dice Perla, con responsabilidad social. Y entonces, una vez que se compite y se pierde y se gana, nos unimos al mejor programa que genere evolución, que genere desarrollo, que genere equidad, no igualdad, o igualdad en términos de tener oportunidades todos, la familia, la empresa, el gobierno, tener oportunidad, igualdad de tener oportunidades para el desarrollo familiar, empresarial, gubernamental y el global. Entonces esa es la parte. Ya se requiere competitividad, sí, sustentada nuevamente en principios, en valores, en buenas actitudes, como decía Itze, en competencias, pero sustentada en lo que decía Perla. La responsabilidad social, la conciencia social, nos debemos a una comunidad, nos debemos a una sociedad, nos debemos a un barrio, nos debemos a una colonia y debemos de estar unidos respetando. No somos entes aislados. Piensan. No somos absolutos. Itzel, Agustín. De acuerdo, pero comentabas de la rapidez de la información, eso me parece que así es la evolución y está correcto. Ahora, de las diferentes generaciones, y platicabas de tu hijo, Perla, me tocó ver ayer en un restaurante cómo un niño incluso traía su extensión para conectar su tablet y poder jugar. O sea, se le acabó la pila, no hay problema, traigo mi extensión y me conecto donde esté. Y yo decía, bueno, al menos en esta ocasión pues convive, ¿no? O sea, pero a lo mejor pues yo ya no lo entiendo y tengo que respetar la decisión de los padres, que esa sea la forma en la que decidan educar al niño. Lo que sí estoy consciente es que al menos los centennials están sufriendo más estrés a menor edad. Todo ese tema es importante. Si me preguntas qué otro legado, bueno, estamos a punto de ser una generación libre de SIDA, por la misma educación, por la misma información, estamos más conscientes. Entonces, tiene sus contrapartes, ¿no? Para cerrar, en una sola palabra, ¿qué legado crees que tu generación le va a dejar a este mundo, a este país, a este estado y a las siguientes generaciones? Perla. Respeto. Economía.
Responsabilidad. Información. Información. Yo creo que ha sido una gran mesa de debate. Decirle a las personas que nos escuchan, sintonícenos lunes, martes y miércoles de 9 a 10 de la mañana con estos panelistas y más panelistas que estaremos invitando. Ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos y recuerda que estamos contigo nuevamente de lunes a miércoles. Todas y todos, muchísimas gracias. Entre generaciones, nos vemos el día de mañana para hablar de fútbol americano con panelistas expertos en el tema. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buen día. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre generaciones, con Christopher James Barús.